Eh, bueno, bienvenida gente, muchas gracias por estar en otro seminario. Después de feriado que me había olvidado que era feriado, vamos a tener un nuevo seminario en el segundo cuatrimestre de Matemática Aplicada de la Facu. Y en este caso lo vamos a tener a Pablo Armas, que es parte del equipo de Applied Machine Learning de Mercado Libre. Nos va a venir a contar sobre un problema que tiene que ver con respecto a forecasting y filtros de Kalman. Así que directamente los dejo con Pablo. Bueno, Cuando quieran. arranco nomás, arranco nomás con esto. Arranco, ¿no, Luis? Sí, sí. Listo. Bueno, en un principio el problema en el que nos enfrentamos en Meli era un problema de forecasting donde el forecasting ya estaba dado, era un forecasting muy sencillo, de suavizado exponencial simple, un modelo muy fácil, pero como querían tomar decisiones con el resultado del forecast, resultó que lo más importante que el resultado en sí, del número que daba el forecast, era la incertidumbre que tenía sobre este resultado. Entonces me plantearon si yo podía, de alguna manera, eh, convertir ese resultado, que era un número, en una distribución de probabilidades. Había una manera muy sencilla que ya la habían probado y los intervalos de confianza daban muy feo. Entonces me puse a buscar cómo podía hacer para resolver esto. Lo primero que hice fue ponerme a leer literatura y di con este libro que está en pantalla y donde te contaba sobre filtros de Kalman y sistemas dinámicos y cómo usarlos para, en algunos casos de forecast que son muy sencillos, cómo hacerlos para poder aprender este, una distribución completa de probabilidades de resultado en vez de tener una, una predicción puntual. Eh, me- Cuando vi todo lo que tenía el libro adentro, me quedé re contento y dije, bueno, dale, vamos a leer, que es lo que más me gusta hacer a mí, leer cosas y chusmear un rato estas cosas, pero me encontré con que, por un lado, estaba apurado por implementar y por otro, cuando quería mirar las demostraciones que tenía el libro, te tiraban cosas como, bueno, esto sale de tal manera, esto sale de tal otra, las miraba un poco así por arriba y algunas no me cerraban o no terminaban de entender cómo hacer para que las demostraciones queden completas. Así que cuando terminó la parte de implementación me puse a tratar de escribir toda la demostración de cómo es un filtro de Kalman y por qué eso funciona, y terminé haciendo un notebook con el filtro de Kalman, aplicaciones de forecast, y en el mismo notebook puse las demostraciones. Y bueno, eso es la charla que voy a dar hoy. El problema motivador que podemos tratar es, tenemos un cohete de juguete, que lo pensamos en un plano, donde tenemos dos dimensiones en vez de tres, y nada, prendes el motor y el cohete sale y empieza a volar. Y tenés sensores que te dicen la posición en un instante T dónde está el cohete, pero son muy imprecisos, tienen mucho ruido. Entonces, el problema es cómo podemos tener una estimación que sea más precisa que la que nos dan los sensores. Lo primero que uno piensa con esto es qué tenés además de los sensores. Bueno, tenemos las leyes de Newton de la física, ¿no? Sabemos que tenemos un modelo físico que dice cómo se mueve el cohete. Tenemos acá M, que es la masa del cohete, la fuerza que ejerce el motor, y las ecuaciones, y estas dos ecuaciones que dicen cómo es el movimiento en cada uno de los ejes. La aceleración en el eje X es la derivada segunda con respecto al tiempo de X, y eso, bueno, es la fuerza sobre la masa, y lo mismo para la Y. Entonces, ahora, en este momento, cuando uno mira las ecuaciones, dice, bueno, tengo dos cosas. Tengo leyes de evolución, de cómo evoluciona un sistema, por un lado, y por otro lado tengo sensores que me dan una medición ruidosa del estado del sistema. ¿Cómo puedo combinar las dos cosas? Y ese es el problema. Bueno, entonces, lo primero que uno hace en este tipo de problemas es discretizarlo. Esto que tenemos en la pantalla son las leyes de Newton discretizadas en una unidad de tiempo nabla. No hay mucho misterio. Las dejo un cachito en la pantalla para que se vean, pero lo que terminas teniendo es que, por ejemplo, x, la coordenada x en t más 1 por nabla, que es la unidad de tiempo, es x en t por nabla más nabla por la velocidad. Y eso es
ecuación, ¿no? La ecuación que uno conoce, que normalmente de la física. No hay mucho para contar sobre esto. Es lo mismo que para la I, acá están las ecuaciones para las velocidades y para las aceleraciones. Ahora, en las aceleraciones, acá estoy poniendo estas dos variables, nabla de X y nabla de Y, porque uno conoce la aceleración con un poquito de ruido. Ahí va. Bueno, ese sistema de ecuaciones que vimos en la pantalla anterior, lo podemos escribir en forma matricial, como se ve ahora en la pantalla. Tenemos un vector h sub t, el h viene de hidden, porque va a terminar siendo una variable de estado que es latente, una variable que nosotros nunca podemos observar y saber a ciencia cierta qué valor tiene, vamos a tener ruido sobre esa. En ese vector tenemos la velocidad en el eje X, la posición en el eje X, la velocidad en el eje Y, la posición en el eje Y, la aceleración en el eje X y la aceleración en el eje Y. Y tenemos una matriz A, que está acá, y otra matriz B, que nos permiten escribir las ecuaciones anteriores en forma vectorial. La primera ecuación dice cómo evoluciona, es el modelo físico, nos dice cómo evoluciona el sistema con el tiempo. Tenemos un vector de estado que es latente, que es el h sub t, y sabemos que si conocemos el h sub t en tiempo t, en t más 1, lo conocemos multiplicando por a, pero lo conocemos con un ruido, que es el ruido de la transición. Uno conoce, ¿esto por qué sumó un ruido? Porque uno conoce el modelo físico, pero hay cosas que no conoce. Por ejemplo, uno puede tener viento, entonces el cohete no queda exactamente en el siguiente punto como dice el modelo físico, tiene un pequeño ruido. Y ese ruido lo modelamos con la variable epsilon. Y la segunda ecuación, que es esta ecuación, la primera se suele llamar ecuación de transición, porque dice cómo transiciona el estado de un sistema en un instante de tiempo al otro. Después uno tiene la segunda ecuación, que es la ecuación de observación, que es como ese vector, cómo lo observamos. En este tipo de sistemas que son lineales, uno observa a la variable oculta o latente mediante una transformación lineal seguida de sumarle un ruido. Ya dije que el epsilon es un ruido y que el eta es un ruido. Eso lo expreso acá abajo, diciendo que son variables normales, con media cero y alguna varianza que no conocemos. Bueno, acá es un poco de código para mostrar lo que es para disparar el cohete, digamos. Suponiendo que el nabla es 1, esta matriz que está acá es la A de la pantalla anterior, la B es la matriz B con nabla igual a 1, el S sub H es sigma sub H, que no es nada más ni nada menos que la varianza de transición. El sigma sub E es la varianza del ruido de observación. Y después nada, no hay mucho misterio en este código. Lo único que hago es hacer las multiplicaciones que hay acá en las dos ecuaciones y graficarlo. Entonces tenemos el cohete, lo disparamos, es la línea verde por donde va el cohete, y los puntos que están en rojo son las observaciones en cada instante, que como vemos no están sobre la línea porque tienen ruido. Entonces, el problema que tenemos, si uno lo quiere pensar así gráficamente, es tenés la curva verde, tenés las observaciones que son los puntos rojos, y decís, che, bueno, ¿y puedo...? La curva verde uno no la conoce, y uno ve las observaciones que están en rojo. ¿Cómo puedo hacer para pegarme lo más posible a la curva verde, para conocer lo mejor posible la forma de la curva verde? Ese es el problema que quiero estudiar. Bueno, ahora viene la parte donde me puse a pensar y a formalizar esto y a mirar el libro y a hacer las demostraciones de cómo resolver este problema. Lo primero es
entender que las dos ecuaciones, la de transición y la de observación, forman lo que se llama un sistema dinámico, lineal, en este caso porque son todas transformaciones lineales. Y un sistema dinámico que está hecho para describir un estado que evoluciona con el tiempo. Ese algo que evoluciona, tenemos que entender cuál es la regla por la cual está evolucionando. Y también cómo esta evolución, cómo la podemos observar. Y eso es nada más ni nada menos que las dos ecuaciones que vimos antes. Entonces acá las pongo con un poco más de formalidad. Y tenemos la ecuación de transición, que es la misma que vimos antes, con el ruido en H, y la ecuación de observación. Ahora, lo que es interesante de esto es, acá describo dónde viven los parámetros, ¿no? El H sub t es un vector de dimensión H, el B sub t puede tener otra dimensión, es la observación de dimensión D, bueno, tengo los ruidos y las matrices. Lo que es lindo observar es que cuando uno escribe un sistema de esta manera, si vos conoces el primer vector, el H0, ya podés usar estas dos ecuaciones como un generador. Y podés empezar a hacer simulaciones y a jugar con esto. Bueno, el vector SH0, el inicial, también lo vamos a ampliar de una distribución normal, con parámetros iniciales mu0 y sigma 0. El sistema dinámico de latente, una vez que especificás todos los parámetros que conté antes, queda totalmente especificado. Ya podemos usarlo para generar y podemos empezar a estudiarlo. Acá sí soy acá escribí con un poquito más de especificidad algunas cosas, como por ejemplo, que las cosas que hay que especificar para poder empezar a generar, estoy diciendo que el sigma de H, es la varianza de la ecuación de transición, está en ese H+. En este caso ese H+ son las matrices semidefinidas simétricas y semidefinidas positivas, porque las matrices que tienen que ver con una varianza son de esa pinta. Bueno, ¿y cuál es el problema que queremos atacar? Dijimos que voy a ir para atrás para pensar en el problema que queremos atacar. Dijimos que tenemos las observaciones que están en rojo, la línea verde que no la conocemos, y con las observaciones que están en rojo, y sabiendo cómo son las leyes físicas de evolución del sistema, queremos decir, queremos conocer algo que esté más cerquita de la línea verde, queremos tener más precisión. Este problema es muy clásico y se llama filtrado. El problema específicamente dice, tenés observaciones B sub 1 hasta B sub t, y cómo podemos usar esas observaciones de un sistema dinámico para estimar el H sub t. Estimarlo quiere decir cómo podemos estimar la distribución de probabilidades del H sub t, dado que conocemos las observaciones hasta el tiempo t. Este problema, bueno, como dije antes, se llama filtrado, se llama así de alguna manera porque lo que terminás haciendo es filtrar lo más que podés el ruido de las observaciones. Y uno de los algoritmos más efectivos y más conocidos y clásicos que hay es el que se llama filtro de Kalman. Lo primero es que uno tiene que hacer para poder hacer esto, llevarlo a la computadora y codear tranquilo y que esto sea eficiente, es ver cómo puede expresar las distribuciones. Y la normal tiene propiedades muy lindas, como por ejemplo que si condicionás casi cualquier cosa que hagas con normales te vuelve a dar una normal. Entonces, por ejemplo, esta probabilidad, que es la probabilidad del filtrado, esta distribución, también resulta ser normal. Si es normal, es una normal con cierta media y con cierta varianza. Si uno quiere aprender esas distribuciones para todos los valores de t, entonces lo único que uno tendría que hacer es aprender esa media y esa varianza. F chiquita sub t y F grande sub t. Y la idea del filtro es que si vos conocés, de alguna manera estimaste esa media y esa varianza en tiempo t-1, puedas tener ecuaciones recursivas que te dejen calcularlas en el siguiente tiempo, en t. F chiquita sub t y F grande sub t. Y lo que quiero hacer es ver es esa recursión que se llama filtro de Kalman. El filtro de Kalman no es nada más ni nada menos que esa recursión, ver por qué funciona. Cuando estaba escribiendo esto y pensaba en presentarlo, dije, bueno, ¿hasta dónde demuestro? Me puse como compromiso demostrar todo hasta resultados que son folclore
en cualquier libro de probabilidad que trata de la normal. Y escribí básicamente 3 resultados que son folclore y me voy a apoyar en esos. El primero dice que si tenés X es una variable aleatoria que sigue una distribución normal con media mu X y varianza sigma X, y eta es otra, que también tiene otra media y otra varianza, mu sub beta y sigma sub beta. M es una matriz, y lo que haces es una transformación lineal, o sea, multiplicás a la variable aleatoria por la matriz y le sumás otra variable normal. Este resultado te dice que la distribución de la nueva variable es una normal, otra normal. Te dice la forma que tiene su media y la forma que tiene su varianza, y te dice un poquito más en el medio, que es esta igualdad. Te dice 2 cosas. Tenemos por un lado esta igualdad, que te la deja expresar con una integral. Esto, si uno lo quiere demostrar, es bastante fácil. Uno hace un cambio de variables y completa cuadrados. Esto sale. Y una vez que salió eso, laburando mucho y metiéndole muchas cuentitas bastante engorrosas, terminás que lo que está en toda esa integral es otra normal, que es esta que está acá abajo. El siguiente resultado es uno que te dice que si tenés otra vez una X, una variable aleatoria normal, y eta es otra, con varianza 0, con media 0 y con varianza sigma beta, y tenés M es otra vez una matriz, y construís la misma variable que antes, entonces la distribución conjunta de la transformada junto con la original vuelve a ser una normal más grande, y podemos escribir a la media y a la varianza por bloques de esta forma que está acá abajo. Todos estos resultados se pueden buscar en cualquier libro de clásico. Por ejemplo, en el Bishop están los 3 resultados. Y este es el último resultado de folclore que voy a usar, que está en cualquier libro o en la Wikipedia, que dice que si tenés una variable aleatoria normal y la partís por bloques, de esta forma, como está acá, como está marcado la X, que es un bloque X1 y otro X2, entonces, y las matrices de la media y la varianza también te quedan particionadas de esta forma, entonces, cuando vos condicionás en la segunda variable, te vuelve a quedar una variable aleatoria normal, y te da la forma de esa normal, te dice otra vez quién es la media y la varianza de esta variable aleatoria condicional. Y ahora voy a empezar con el filtro de Kalman, y cuando diga esto es por F1, por F2 o por F3, quiere decir por folclore 1, folclore 2 o folclore 3. Bueno, vamos a recordar un poco el problema primero que queremos hacer. La idea es que queremos encontrar la distribución de HT, dado que conocemos los valores desde B1 hasta BT. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a estudiar la condicional conjunta de HT y BT, dado los valores de 1 hasta T-1 de B, y después vamos a condicionar en BT para encontrar quién es la distribución que queremos. Bueno, lo primero es, de la misma forma como todos los comentarios que hice antes, por todas las propiedades de clausura de la normal, esta distribución, la conjunta, dado B1 hasta T-1, es una normal. Y lo que hacemos para encontrar quiénes son la media y la media y la varianza de esta normal es nada, expresarla, marginalizamos con HT-1, integramos. Esta parte que está acá, el integrando, bueno, podemos escribirlo como la probabilidad de HT dado HT-1. Acá, como se habrán dado cuenta, desapareció en esta primera factor que está multiplicando, desapareció el B1 hasta B sub T-1. Eso desapareció porque HT dado HT-1 es independiente de B1 hasta T-1
por las propiedades de Markov de cómo está especificado el sistema dinámico. Y la segunda parte es ht-1 dado b1 hasta t-1. Ahora, el primer factor que está acá multiplicando a la izquierda, sabemos por cómo está expresado ht en función de ht-1, que es una normal, cuya media es a sub t por ht-1, y también conocemos quién es la varianza. Eso viene de las ecuaciones de evolución o de transición. Y la segunda es una normal en f sub t-1 y f grande sub t-1 por hipótesis, porque estamos suponiendo que conocemos esta distribución, la distribución de ht-1, dado que conocemos b1 hasta t-1, y queremos encontrar la siguiente. Entonces, esta la conocemos y suponemos que f sub t-1 chiquita y f sub t-1 grande ya las tenemos. Acá por folclore 1, por la primera igualdad de folclore 1, que es la de la integral, que es esta igualdad que está acá, cuando la escribo con lo que tengo acá, me queda que esta distribución, que es la de ht dado las observaciones hasta tiempo t-1, es esta normal que está acá. Y esa es la primera parte, el primer resultado que me voy a guardar para derivar el filtro de Kalman. Ahora hago lo mismo, así como antes calculé la condicional de ht, dado estas observaciones, ahora voy a calcular la de b sub t. Y hago lo mismo que había hecho antes, pero en vez de marginalizar por h sub t-1, marginalizo por h sub t. La primera parte, acá que dice por Markov, es de la misma manera que antes dije que h sub t era independiente de los b dado h sub t-1, por el modelo que estamos planteando, b sub t es independiente de los b sub 1 hasta b sub t-1 dado ht. Y la segunda parte me queda igual que antes. Ahora, acá, este factor me queda por el modelo, que es una normal en b sub t, con esta media y con esta varianza. Y la segunda es, acá tengo un, perdón, y acá acá hay un typo, creo que tengo un typo, pero no acá abajo. Esta parte la podemos olvidar, esta que está acá, y pasar directamente a la que está abajo. Y esta normal que está acá, esta distribución que está acá, es esta normal porque es el resultado anterior, es el que calculé en el paso anterior, en Kalman 1. Ahora vuelvo a usar la primera igualdad de folclore 1 y me queda que esta distribución es esta normal con esto como media y este choclo que está acá como varianza. Entonces, yo cada vez que voy haciendo un paso voy recordando los anteriores porque tenemos que juntarlos todos como un rompecabezas. En el primero, calculé la media y la varianza de la condicional de ht con respecto a los primeros t-1 valores observados. En la segunda, calculé la media y la varianza de la condicional del b sub t con respecto a los mismos valores anteriores observados. Ahora voy a hacer otra cosa más. En el folclore 2, si recordamos lo que decía el lema te decía, cuando tenías una variable que era una transformación lineal de otra que conocías y que era normal, a la cual le sumábamos un ruido, te permitía expresar la distribución conjunta de las dos como otra normal y te decía quiénes eran las dos. Quiénes eran la media y la varianza y todos los parámetros de esa normal conjunta. Entonces, lo que estoy haciendo acá es aplicar ese lema a la distribución conjunta de b sub t y ht con respecto a que dado que ya vimos los valores de b sub 1 hasta b sub t menos 1. Recordemos que tenemos que b sub t, por el modelo, es una transformación lineal de la otra seguida de ruido. También conozco quién es la media y la varianza de la b sub t condicionado a esto, porque es el paso anterior. Conozco la media y la varianza del ht condicionado a estos mismos valores por el paso anterior al anterior.
Entonces puedo usar el lema y me queda que la distribución conjunta de estas dos variables con respecto a los valores observados es una normal de medida mu y varianza sigma con estos valores que se ven acá abajo. ¿Qué es por qué me resulta importante poder calcular todo esto? Porque cuando tengo estos bloques de acá, por ejemplo, este bloque que está acá arriba a la izquierda, no es otra cosa que la covarianza entre B sub t y HT, dado los primeros valores. Entonces son lo mismo, la que está acá, esta no es otra cosa que la media de B sub t con respecto, suponiendo que observamos los primeros t-1 valores. Entonces nos da un montón de información que nos puede servir después para armar la recursión. Esto ya es lo que dije recién, es lo que está resumido acá en esta pantalla. Con todo lo que hicimos antes, calculamos la varianza de la variable de h sub t, dado que vimos los primeros t-1 valores, la covarianza entre las dos variables, la varianza de b sub t, la esperanza de b sub t y la esperanza de ht. Y tenemos todas esas 5 cosas las tenemos escritas en función de f grande sub t, que era la varianza que queríamos calcular, y de f chiquita sub t, que era la otra que queríamos calcular. Bueno, ahora podemos condicionar, que es el lema de condicionamiento es el folclore 3, este que está acá. No, el lema de condicionamiento lo tenemos acá. Podemos usar este lema que está acá. Para condicionar y decir, bueno, ¿qué pasa si condiciono? Ahora agrego, ya conozco B sub t. Una vez que condiciono en B sub t, me queda exactamente la distribución que quiero calcular, que estoy suponiendo que es de la pinta una normal, con media f sub t chiquita y varianza f sub t grande. Y el lema de condicionamiento me permite escribir explícitamente esto en función de estos 5 valores que calculé antes. Que son estos 2 renglones que están acá. No me pongo a leerlos en español uno por uno porque ya las fórmulas se están haciendo medio grandes, pero es esto que está acá. Pero ahora, todas estas cosas que aparecen acá, las puedo escribir en función de f sub t menos 1 chiquita y f sub t menos 1 grandes, que eran las cosas que conocía antes. Y esas 2 ecuaciones me quedan como están acá arriba. Donde acá hubo, después de hacer bastante manipulación algebraica, queda que lo escribí esta pinta con p sub t, que es esto que está acá. Y esto ya nos deja hacer una recursión. Estas 2 ecuaciones nos dejan calcular los 2 valores, la media condicional y la varianza condicional, o sea, esto se llama medida de filtrado y la varianza de filtrado, nos deja calcularlas recursivamente. Si conoces el valor en t-1, podés calcular, hacer todas estas cuentas y tener la media y la varianza en t. Inicializando esto con las 2 primeras medias de varianza en 0. Cuando vas a escribir esto en la práctica, hay muchos temas numéricos, de cosas que no están muy bien condicionadas y que pueden explotar. Ven, acá estamos invirtiendo matrices, a veces también se están restando, por ejemplo acá, en esta f sub t, que está acá abajo, estás restando 2 matrices semidefinidas positivas y puede quedarte algo medio feo que no sea semidefinido positivo. Hay un montón de problemas, entonces se hacen un montón de truquitos numéricos después para codear esto. Pero bueno, lo puedes expresar así, donde K sub t es esta matriz que está acá, que se suele llamar matriz de Kalman. Este es el resumen de todo lo que fui demostrando en los slides anteriores. Esto es como queda el algoritmo de filtrado de Kalman. Inicializás F0 F0 chiquita y F0 grande en 0, y vas calculando recursivamente los siguientes valores. Y estos son en estos 7 pasos.
Acá puse esta nota porque el último paso es el que es un poco complicado y hay un truquito numérico que se llama truco de Joseph. Yo pensé en un momento que era por Joseph Fourier, pero no es por Fourier, es por otro Joseph que me costó un montón encontrar quién era, que hizo un truquito para hacer esta cuenta. Bueno, y lo que vamos a ver ahora es este algoritmo que está acá en pseudocódigo en la práctica, cómo queda. Voy a mostrarlo acá. Esto es un HTML que está estático, pero lo tengo al lado por si queremos correrlo para ver cómo anda. Bueno, hice una clase que se llama Kalman Filter, que lo que hace es calcular las distribuciones, la media y la varianza de filtrado. De input le damos las observaciones, la matriz de transición, que es A, las matrices de transición, porque son listas de matrices, las observaciones, porque son listas de observaciones, le damos las matrices de observación y la lista de las varianzas del ruido de transición y del ruido de observación. Y todas las cuentas que están hechas en esta clase son las cuentas que están acá, escritas de alguna manera para que sean estables, que no pinchen porque sí. El método getFiltered lo que hace es, termina devolviendo, tiene todo ese input y lo que termina devolviendo es una lista con las F chiquitas, que son las medias, otra lista con las F grandes, y también devuelve el log likelihood, la lista de los log likelihood, porque es gratis tenerla y después me viene bien para el siguiente problema, que todavía no hablé. Acá simplemente del problemita del cohete ya teníamos las A, las B y las sigma. Entonces le digo, inicializo el filtro de Kalman y le digo filtrame las variables. Como resultado me da la lista de las medias y la lista de las varianzas, y bueno, acá en esta variable muda tiré ahí los log likelihood. Y ahora lo que voy a hacer es mostrar qué pasa cuando filtramos. Que es lo que ese era el objetivo de todo esto. En este código que está acá, lo que hago es copiar lo que tenía antes con el cohete, volver a disparar el cohete, volver a hacer las observaciones, volver a dibujar la trayectoria real y esta vez también plotear, o sea, mostrar en pantalla el filtrado y ver si queda un poquito mejor. Y aparentemente queda un poquito mejor porque el filtrado, que es lo que está en azul, tiene un poquito menos de dispersión y está un poquito más pegado a la realidad de las observaciones que están en rojo. Así que cuando vi esto dije, bueno, el primer objetivo cumplido y vamos a seguir viendo qué podemos hacer con esto. Y entonces ahí es donde vuelvo a el problema original que tenía, que era de cómo usarlo para calcular distribuciones de un resultado de forecast. Cómo usar todo lo que vimos antes para esto. Bueno, el problema de forecast clásico dice que uno tiene una sucesión de observaciones que las llamo... Uy, ¿estoy sin batería? A ver, un segundo. Ya está. Una serie de observaciones que las llamo Z y queremos predecir valores futuros de esas observaciones. Y cuando yo empecé a estudiar esto en Meli, estaban usando un método muy simple que es el de suavizado exponencial, que es de esta pinta. Uno quiere forecastear el siguiente valor y lo que hace es usar el forecast anterior y sumarle el error, porque uno ya tiene la observación del forecast anterior, multiplicado por un parámetro alfa. Si uno expande esta ecuación, la vas expandiendo hacia atrás, te das cuenta que en realidad lo que estás haciendo es hacer, por eso se llama suavizado exponencial este método, lo que estás haciendo es promediar todas las observaciones anteriores y estás haciendo decaer el
el parámetro del peso por el cual multiplicas las observaciones anteriores. Es decir, cuanto más lejos en el tiempo estás, cuanto más atrás en el tiempo están las observaciones, menos peso le das. O sea, termina siendo que el forecast es un promedio ponderado de las observaciones anteriores. Ahora, esto lo tenemos que pegar de alguna manera con lo que conté antes de filtro de Kalman. Entonces, acá viene la explicación de cómo se usa lo anterior para forecastear. Esto que dice acá que es ISM es por Innovation State Space Models. La idea que tienen estos métodos de innovación es tener un vector latente que tienen tres componentes de la cantidad que vos querés ir estudiando o forecastear. Uno es el nivel, que te dice el nivel a donde estás parado actualmente con tu variable, la que querés forecastear. Otro que es la tendencia, que la tendencia la podés pensar como la pendiente de la curva en ese punto. Y el otro la estacionalidad. Este vector, que tiene tres cosas que vos no conocés, va evolucionando con el tiempo y le van sumando cositas que la llaman innovaciones. O sea, innovation en inglés, no sé, yo la llamé innovación, que suele ser un ruido gaussiano. Y las observaciones que tenés son combinaciones lineales de las componentes de este vector latente. Entonces tenés dos ecuaciones. Por un lado, la ecuación de transición, que es lo mismo, algo muy parecido a lo que teníamos antes, que es el vector latente en t, es f sub t por el vector latente en t-1, más ruido, donde el ruido es epsilon sub t, que es una normal, y este vector que está acá, el vector de transición, dice qué tanta fuerza le va a dar a cada componente de la normal. Y después, otra ecuación, que es la de observación, que es muy parecida a la que teníamos antes, pero le sumamos un b sub t, que lo podemos usar o no, que es para meter alguna cosa determinística que no hayamos tenido en cuenta en el modelo. Acá hay un tema de notación que es bastante desafortunado, que es que cuando estudias incluso en el mismo libro, en los mismos libros, los dos temas, estudias por un lado filtros de Kalman y por el otro lado estos sistemas de innovación, te cambian la notación y este f grande sub t que tenés acá, esta es la matriz de transición, pero la llaman como antes llamaban a la varianza filtrada. Así que bueno, yo lo que hice para poder seguir todo el tiempo leyendo y no confundirme con la notación, sigo como están los libros, pero cambié acá, como hacen ellos, la notación para la media y para la varianza filtrada. Bueno, como había contado antes, el b sub t es una variable exógena, que es una componente determinística. El f sub t y el a sub t son parámetros dependientes del modelo. Del a sub t no hablé mucho acá. El a sub t es un vector que lo multiplico por el vector latente anterior, que es el que me permite, cuando multiplicas los dos vectores, te da una combinación lineal de las componentes, que es lo que dije antes. Bueno, el a sub t, el vector de innovación, que hay que aprenderlo, y el estado inicial. A ver, esto. Voy a tratar de achicar la pantalla un poquito. No me deja scrollear. Ahí está, ¿se llega a ver ahora cuando lo achiqué? Creo que sí. Sí, sí. Bien. Bueno. Hay una cosa que antes lo conté, que era el tema del livelihood, para poder aprender. Lo que uno hace cuando quiere aprender parámetros es maximizar el livelihood, o el log livelihood. Y esto ya lo teníamos gratis de antes, que yo había dicho que había un parámetro que había una cosa que estaba devolviendo porque era gratis, pero que no lo usaba. Y es lo siguiente. Cuando hicimos antes la parte de filtrado, en uno de los pasos intermedios, tenía estas dos variables, la mu sub b y la sigma sub bb. Estas dos cosas que no lo mencioné en su momento porque no lo necesitaba, son las medias y las covarianzas de las distribuciones predictivas de estas. Nosotros teníamos las distribuciones de filtrado que eran h sub t dados los valores anteriores. Esto es b sub t dados los valores anteriores, se llama distribución predictiva, y estas dos cosas eran la media y la varianza. Y eso nos permite calcular muy rápido el livelihood como este producto. Por eso es que
que lo iba calculando y lo iba guardando porque lo tenía gratis, porque en los pasos intermedios tenía estas dos variables. Bueno, los modelos estos de innovación son un caso son un caso particular de los sistemas dinámicos. Acá está esta parte que dice que permitimos que los coeficientes cambien con el tiempo, varíen con el tiempo. En las demostraciones que hice también varían con el tiempo. Esto quedó de una charla anterior donde la demostración la había hecho para coeficientes constantes y ahora reescribí la demostración, que por eso era un poco más larga y más complicada porque permito que los coeficientes varíen. Y las ecuaciones para filtrarlo son las mismas que antes porque cuando lo hice antes no le estaba pidiendo que las cosas sean constantes. Pero cambian un poquito el input y cambian algunas cosas. Entonces lo que hice fue, bueno, escribir acá las ecuaciones de vuelta con la notación nueva, donde ahora, en vez de llamarse f chiquita sub t y f grande sub t, se llama mu sub t y s grande sub t. Y listo. Y otra cosa que hice, porque esta charla siempre es un work in progress, ya la di 3 veces, otra cosa que hice es, como yo todo el tiempo la estoy tocando y aprendiendo cosas nuevas, cuando escribí las ecuaciones de filtrado para un innovation, tenía ganas, en vez de usar NumPy, tenía ganas de ver cómo funcionaba MXNet, que es una librería que creo que está hecha en colaboración con Apache, Microsoft, Amazon y no me acuerdo si alguien más. Así que la escribí de vuelta con eso. Y le cambié algunas cosas para que ande para Innovation State Space. A ver si esto me deja bajar. Es lo que me había pasado antes, que no podía, que se me murió el scroll, se me volvió a morir el scroll de esto. No puedo estar mostrando todo el código. Voy a reducir a ver si se lee. No sé por qué pasa esto. Perdón, no estoy pudiendo scrollear. ¿Y lo tenés en el notebook, Pablo, de último? Sí, pero en el notebook no. Si lo pongo en modo slideshow, no lo veo. Lo únicamente que no lo ponga en modo Claro. slideshow, que lo ponga acá. A ver, vamos a ver si así se puede ver. ¿Esta pantalla la están viendo? Sí. Bueno, no lo voy a poner en modo slide, vamos a hacerlo más en vivo. Dale. Acá está. Bueno, este es el filtrado. Así, como input acepta las observaciones. El B, que es la variable exógena. F son las matrices de transición. A son los vectores que dan la combinación lineal de las observaciones. G es el vector que le da fuerza al ruido. Y tenemos el sigma, que es la varianza que le estoy sumando a la observación. Y las M y las S, las prior, o sea, con las que arrancas. De vuelta, esto es casi lo mismo que lo que mostré antes hecho en NumPy, que salvo que le cambié algunas cositas para la notación nueva y probé cómo funcionaba la librería de MXNet. Y las cuentas que están hechas son exactamente estas cuentas que están acá para el filtrado. Acá iba a dar un ejemplo de cómo funciona esto para hacer forecast, y lo que hice fue buscar un dataset que sea público para hacer el forecast, porque acá lo tenía por una charla interna de Meli donde había datos de un forecast interno de Meli que no estaba bueno mostrar en una charla pública afuera. Así que lo cambié y agarré un dataset que tiene un histórico de retorno de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. De paso, ya que lo estamos viendo así, lo puedo ejecutar. No sé, porque no sé, como no ejecuté todo lo anterior, no sé si va a andar. Pero podemos probar y si no, vuelvo al HTML. Bueno, acá normalizo el dataset. Lo ploteo para mostrar. Y acá cuento un poco. ¿Se lee ahí o vuelvo al HTML para ver esta parte del problema? ¿Leen ahí? Yo sí. Creo que el Si no, resto. vuelvo acá, a ver.
Yo sí también. Voy a tratar, ahora se me quedó la pantalla esta, se me murió, me quedó. La puedo agrandar. Che. Ahora, ahí va. Bueno, vamos a usar un caso recontra particular de los modelos de innovación. Este caso particular que se llama Innovation State Space de nivel, si lo analizan un poco, tipo empezás a seguir las ecuaciones con el alfa, es suavizado exponencial. Lo que tiene es que cuando haces suavizado exponencial de esta manera, obtenés gratis, entre comillas, toda la distribución de los valores de filtrado, que es lo que yo necesitaba en ese momento. Bueno, la idea es que cuando va pasando el tiempo, el nivel va evolucionando y va sumando innovaciones que están controladas al azar, que están controladas por un parámetro alfa. En el instante t se usa el nivel anterior para predecir la observación y después updateás. O sea, el vector latente en este caso tiene solamente el nivel, por eso se llama Innovation State Space de nivel. Si antes había contado que el vector latente en los modelos de innovación tenías el nivel, la tendencia y la estacionalidad. Bueno, en este modelo que es muy simple vamos a usar nada más que el nivel. Acá lo que hago es inicializar las cosas que voy a usar. Es decir, digo, bueno, recordemos que en TS tengo mi dataset con los retornos del tesoro. Entonces digo, T grande es la cantidad de observaciones que tengo. Y después, nada, bueno, a delta le digo que es 1, porque tomo eso para hacer suavizado exponencial. Me construyo las F y las A constantes, o matrices con unos, que es lo que tiene este modelo. Y de la misma manera, bueno, completo todos los otros parámetros de forma trivial. Y les corro los filtros de Kalman. O sea, le corro el algoritmo que había hecho antes. ¿Y este algoritmo qué me devuelve? Me devuelve en MuSec, tengo la lista de todas las medias de filtrado. En SSEC, la lista de todas las varianzas de filtrado. Y otra vez el likelihood lo dejé en una variable muda porque no lo voy a usar ahora. Ahora, una vez que uno conoce, imaginemos que hicimos todo el filtrado y sabemos y tenemos la probabilidad del vector latente dadas las observaciones. Y ya tenés toda la lista de las medidas y las varianzas de filtrado para atrás. ¿Cómo podés reconstruir el Z sub t? Es decir, lo conoces, pero ¿cómo te quedaría si vos lo quisieras reconstruir a partir del vector latente? Y eso es muy fácil, porque simplemente lo que haces es aplicar el modelo, que era A sub t traspuesta por mu sub t, que ya lo tenés, y bueno, y acá con la cuenta de la varianza, y eso te da la probabilidad. Bueno, me hice una función que se llama reconstrucción, que le pasás la lista de las medias y de las varianzas y te devuelve la lista de las medias y las varianzas filtradas de las observaciones, no del vector latente. Me los guardo en las listas estas, me las guardo en estas dos listas que están acá. Y la otra parte, después todo esto concluye en un resultado global. La otra parte es, suponemos que conocemos la media y la varianza en T y no tenemos más observaciones. ¿Cómo podemos hacer? No reconstruir, sino para estimar algo, siguientes valores que no conocemos. Y eso también es algo, simplemente lo que agarramos, decimos, bueno, tengo el nivel, puedo estimar el nivel con el mu sub t y el s sub t en tiempo t y lo proyecto para adelante. Y esto es el forecast. Acá hice una función que plotea tanto la data real como la reconstrucción como el forecast. Y como acá no se está viendo muy bien, voy a volver para atrás, voy a ir de vuelta a la parte de los notebooks para ver eso. Eso está acá. Tenemos, después de que ploteamos
las medias reconstruidas, la reconstrucción y los forecasts, nos queda así. Tenemos en rojo los datos originales, en azul, que es la parte que a mí también me importa mostrar, la reconstrucción para ver las estimaciones que hubiéramos hecho si no conocíamos la data, cómo lo hubiéramos reconstruido. Están muy pegaditas a la realidad, quiere decir que el modelo funciona bien. Y el forecast, que como simplemente estoy forecasteando 13 semanas para adelante, que como no conocemos, 13 días para adelante, perdón, que como no conocemos solamente el nivel, forecastea el nivel, lo deja constante para adelante con la banda de ruido que calculó hasta ese momento. Bueno, y esto, acá terminé. Esto es todo, así que dejamos ¿qué hora es? Casi no queda, pero dejamos un espacio para preguntas. Está bien, no era más. Gracias, Pablo. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Dudas? ¿Sugerencias? Hola, Pablo, ¿qué tal? Tadeo te habla. ¿Qué tal, Tadeo? Yo tenía la duda, che, de dónde encontraste el problema, digamos, o sea, ¿por qué tuviste que estudiar filtros de Kalman, digamos? ¿Dónde encontraste inicialmente el problema? El problema inicial surgió de que tenía un suavizado exponencial, o sea, tenía un forecast que andaba, que era suavizado exponencial, pero quería manejar la incertidumbre, o sea, quería encontrarlo, transformarlo en un forecast probabilístico. Entonces, lo primero que encontré, la manera más clásica de hacerlo, que es agarrar las observaciones anteriores y calcular lo normal, no se ajustaba mucho. Y agarré una librería que ya estaba hecha en Python, una librería muy conocida, que es, creo que se llama Stats Model, sí, Stats Model. Ahí adentro había una manera de hacer alguno de los modelos de Innovation State Space, pero no estaba el suavizado exponencial clásico, que era el que yo quería usar. Entonces agarré la librería, instancié la clase y empecé a toquetearla para hacer lo que yo quería. Y funcionó bastante bien. O sea, encontré que funcionaba, o sea, me daba intervalos de confianza y distribuciones bastante más ajustadas de las que había hecho clásica. Entonces dije, che, ¿qué está haciendo esta librería para calcular cosas un poquito mejor? Y fui a mirar el código de la librería y me encontré con una clase gigante que se llamaba Kalman. Entonces fui a buscar qué era Kalman y terminé leyéndolo. Esa es toda la realidad del tema. Está bien, gracias. Una pregunta. ¿Qué más? Sí, pero... ¿Hicieron alguna comparación de los resultados de forecasting que obtuvieron con Kalman y, por ejemplo, una red neuronal recurrente? No, porque en ese estado donde yo estaba involucrado en ese proyecto todavía no estábamos haciendo un machine learning. De hecho, una de las premisas de mi participación en ese proyecto era no usar machine learning. El proyecto era muy, muy incipiente, queríamos hacer algo muy simple como primer baseline para después iterar. Entonces se hizo suavizado exponencial y funcionaba más o menos bien en los valores, pero ahí había que iterar para poder manejar la incertidumbre y poder hacer un poquito mejor la toma de decisiones. Y ahí fue donde entró Kalman. Entonces, esa comparación no la pude hacer. La comparación que sí pude hacer es suavizado exponencial con intervalos de confianza calculados de una forma tradicional, es decir, agarrando las observaciones que tenés y calculando la desviación estándar sampleada y la media sampleada, versus los intervalos de confianza que me daba, o la distribución completa que me daba el filtro de Kalman. Y el filtro de Kalman los intervalos de confianza eran más chiquitos y no me cambiaba mucho el nivel de confianza. Sin cambiar mucho el nivel de confianza tenía intervalos más chicos. Y cuando iba a mirar la realidad, después miraba cuántas veces me caía, empecé a contar cuántas veces me caían las observaciones adentro de ese intervalo, seguía funcionando prácticamente igual de bien que el anterior con los intervalos más chicos. Entonces, en ese sentido lo comparé, pero no teníamos modelos de Machine Learning. Bien, gracias. Lo felicito por tener un baseline previo a cualquier instancia de aprendizaje. Creo que siempre es mucho más útil
funcionar sobre algo clásico y que se sabe que funciona antes de largarse con lo complicado y con lo cual uno después no tiene contra qué comparar. Está buena esa aproximación. Eso siempre es algo que yo trato de hacer, porque hay veces que vos, hay problemas que los agarrás y haces algo que te dice la lógica, qué sé yo, tipo, decís, che, bueno, ¿qué querés predecir? Ponerle un problema clásico, ¿querés predecir qué va a ser la siguiente compra? ¿En qué dominio va a ser? O sea, ¿qué tipo de cosas va a comprar? Va a ser la siguiente compra de un tipo que le venís viendo cómo va comprando. Y vos podés hacer cosas muy simples sin usar Machine Learning. Por ejemplo, podés agarrar y decir, bueno, el tipo las últimas 10 veces miró televisores, ¿sí? Bueno, che, de los televisores el tipo miró televisores, así que estimo que va a comprar un televisor. La compra va a ser un televisor. Entonces, como miro y digo, che, ¿cuál fue el televisor más vendido el último mes? Es tal, bueno, esa es mi predicción, tiro ese televisor. Eso es un baseline recontra sencillo. Si vos te metés a hacer un modelo de Machine Learning, armás una red neuronal recurrente, además lo complicás, haces un stack re complicado, y no le podés ganar por mucho a eso, medio que no tuvo mucho sentido el laburo. Por eso trato de tener un baseline para decir, che, si me voy a complicar la vida con un modelo, nada, le tengo que ganar a algo así armado de forma muy pavota, le tengo que ganar por mucho. Si no, ni lo hago. Excelente, muchas gracias. Em, para los casos en los que tengas el modelo lineal, como vi que hiciste la derivación ahí con modelos lineales, también lo que se puede hacer es estimar la matriz de transición y las matrices de varianza y covarianza usando el suavizador de Kalman y el algoritmo EM. Eso, si no me equivoco, la librería de Python pKalman lo tiene. Y lo que tiene de bueno eso es que si vos por ahí no estás seguro de cuál es el modelo o esas varianzas, por ejemplo, del error de modelo o del error observacional, que en general no son cosas que uno conoce, las podés estimar usando ese algoritmo y para esos modelos lineales probablemente den muy buenos resultados. Eso está bueno y es verdad. O sea, viste que hay una parte, 2 veces dije en la charla yo que me guardaba el livelihood porque era gratis. En realidad me lo guardaba porque era gratis y porque después quería hacer eso que vos dijiste en algún momento, que era tratar de aprender los parámetros. El tema es que cuando querés maximizar el livelihood en un sistema que tiene variables latentes, es lo que dijiste vos, tenés que usar EM o alguna otra cosa, podés hacer alguna cosa variacional o algo, pero lo clásico es usar EM. Y si usás EM necesitas tener un poco más de data de la que nosotros teníamos. O sea, no tenía poca data como para tratar de hacer un EM. Entonces, por eso no lo seguí y más adelante la idea es seguir por ese lado. Bien, bien. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna consulta? Yo tenía una mini consulta. En un momento, ahí a lo último, o cerca cuando la empezaste a reconstruir la charla, estabas hablando empezaste a usar MXNet, pero ¿tenían algún requisito de performance del algoritmo? O sea, ¿esto es algo que están usando en producción o necesita tener alguna velocidad de, de cómputo? No, esta charla, lo que viste, no tiene nada que ver con lo que está en producción Sí, en sí. Meli. O sea, lo que tiene de Meli es que Meli me dio un problema motivador que me hizo estudiar filtros de Kalman y cómo resolver este tipo de problemas. Después yo la seguí y lo que está en esos slides son un notebook que armé para mí y en el medio dije, che, a ver, ¿qué onda MXNet? Bueno, como estaba, matemos dos pájaros de un tiro, usémosla para lo que estoy estudiando y veamos cómo anda MXNet, nada más. Era ¿Y, así y quedó. y qué onda MXNet? La verdad que nunca lo usé. MXNet, lo que encontré que tiene algo muy piola, esto ya no tiene que ver con matemática ni nada, es más de ingeniería de software. Ujú. Lo que encontré que a mí me pareció muy piola es que es para hacer no se usa mucho, pero como la hizo Amazon, te facilita muchísimo la vida para poner en producción las cosas en Amazon con MXNet.
Entonces, vos agarrás, te armaste un modelito de Deep Learning, qué sé yo, lo entrenaste, todo, y lo tenés repiola. Tenés una cosita, una aplicación en línea de comandos, que la corres y te arma un Docker, te lo sube y te lo deja sirviendo en un servidor de AWS y no tenés prácticamente que hacer nada. Eso encontré como positivo, que está bueno. Y después la sintaxis para usar MXNet es muy parecida a PyTorch. Viste que hay como dos camisetas, TensorFlow y Sí. PyTorch. A mí me gusta mucho PyTorch para jugar y para las cosas mías, y me gusta mucho TensorFlow para cuando tengo que poner algo en producción. Pero MXNet está como en el medio. Mm. Muy bueno. Muchísimas gracias. O sea, Ah, es más parecido a PyTorch para jugar, pero no tenés, no es tan difícil ponerlo en producción como algo, si volás mucho con PyTorch, después te podés llegar a complicar para producción. No digo siempre, pero no es tan lineal. En cambio, en MXNet estás como, no te digo lo mejor de los dos mundos, porque no es lo mejor de los dos mundos, pero estás en el medio. claro, bien. Una preguntita rápida de backstage. ¿En Meli les dan tiempo para hacer estas investigaciones o es un trabajo estrictamente personal tuyo fuera del horario de trabajo? Un poco y un poco. En Meli, cuando seteamos objetivos, o sea, todos en Meli tenemos objetivos que se evalúan por Q, y dentro de los objetivos que se evalúan por Q hay una parte que son objetivos, no me acuerdo el nombre que tienen, si son de realización o... acá veo que hay una persona en Meli y me puede acordar, no me acuerdo cómo se llaman. Hay una parte que vos podés poner, quiero aprender tal cosa, así que algo que sirva, ¿no?, para tu día a día en Meli, y lo pactás con la persona que le reportás. Y podés poner esto. Yo no había puesto dentro de mis objetivos aprender filtros de Kalman, no había puesto otras cosas, tenía pactadas. Así que, sin embargo, gran parte de lo que fue estudiar filtros de Kalman lo hice dentro de horario de Meli, porque había que resolver un problema concreto y no me sentía cómodo diciendo, bueno, acá está esto, usamos Stats Model y anda. Y después cuando falla, no sé por qué falla, ni sé por qué puede no funcionar. Entonces usé un poco de tiempo para entender filtros de Kalman. Pero después todo lo que es la otra parte, gran parte de lo que son estos slides, los preparé para una charla que tenemos interna en Meli, que se llama la Weekly de Machine Learning. Y otra parte, que después la retoqué para acá, la hice en mi tiempo personal. Genial, muchas gracias. Bueno, siendo que ya son las 7:10, vamos a dejarlo tranquilo a Pablo. ¿Les Muchas gustó? gracias, No, pero no, yo quiero feedback. ¿Les gustó? gente. Tenemos algunos mensajitos. Muy bueno, muy linda explicación, muy buena charla. Buena charla. Parece que nadie quiere dar feedback Pueden, negativo, pero bueno, de última pones el mail y te lo mandan. pueden decirme que se embolaron, me pasa todo el tiempo. Bueno, pero acá el público es un poco más matemático, quizás. Así que, bueno, espero, no sé si es una lista o por dónde lo pasan, sumame, así puedo ver las próximas charlas, Luis. Sí, acá ya está en el calendar, entonces seguramente ahora cuando armemos la próxima, de paso aviso, gente, para la semana que viene vamos a tener a Carolina Maldonado, creo que nos van a hablar un poquito sobre modelización matemática que usaron para resolver algunos problemitas de imágenes. Entonces nos vamos a ver directamente el lunes que viene a las 6 de la tarde. Como ya saben, si alguien quiere dar una charla o conocen a alguien que puede dar una charla, me avisan y hablo con esa persona y nos ponemos de acuerdo para armar uno. Todavía nos quedan algunas fechas desde la tercera semana de noviembre en adelante, así que siéntanse libres de contactarme. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Cuídense, lávense las manos. Hasta pronto. Hasta pronto, chicos, gracias por todo. Gracias, Pablo.